Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Safety Wizard? En esta ocasión, nuestro capítulo de hoy es de una conferencia que me invitaron a dar aquí en la Universidad Cristóbal Colón en el puerto de Veracruz para los alumnos de la clase de diseño gráfico, hablando sobre señalética, particularmente de la NOM 26. Así que espero lo disfruten. Yo les voy a hablar el día de hoy de lo que es señalética industrial propiamente. Muchas de estas cosas que hoy vamos a ver aplican para todos los tipos de señales. ¿Por qué? Porque son usadas de manera universal. La norma oficial mexicana es la 026. Es una norma ya pues algo viejita, del 2008. Estamos esperando que se actualice. Teóricamente las normas deberían de actualizarse pues cada 5 años, ¿no? Bueno, se llama así la norma: colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Pero nos habla de todos los requisitos para la parte de la señalética. El objetivo de esta charla es que al finalizar ustedes conozcan los principios básicos para identificar los colores y las señales de seguridad e higiene. Y pues puedan identificar cuáles son de acuerdo a los riesgos y los fluidos conducidos en tubería. ¿En dónde nos aplica la norma 026? Pues nos aplica en todo el territorio nacional, y hoy como estamos bien patrióticos, aquí con mi bandera. En todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo donde haya actividades que impliquen un riesgo. ¿En dónde hay actividades? Más bien la pregunta sería, ¿en dónde no hay actividades que impliquen un riesgo? ¿Alguien me puede decir? ¿En dónde no hay actividades que impliquen un riesgo? Es correcto. ¿Y entonces en dónde me aplica la norma? Pues en todos lados. Dice, la presente norma no aplica, y no aplica porque para eso hay normas específicas en transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, donde haya competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque tenemos reglas también para la señalética de tránsito y para la señalética en específico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También, bueno, aquí nos habla de los fluidos porque la norma aprovecha no solo para hablar de señalética, sino también para la identificación de los fluidos de una forma sencilla. Bien, es importante que ustedes sepan que todas las normativas oficiales mexicanas, particularmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tienen dos tipos de obligaciones: las obligaciones del patrón y las obligaciones pues del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del patrón en este caso? Pues es mostrar a la autoridad todos los documentos de la presente norma que le obligue a elaborar o proceder. Proporcionar capacitación a todos los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de la señalización en el centro de trabajo, y garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería, en este caso, estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. ¿Qué ocurre? A veces, en algunos lugares, y es más común de lo que ustedes puedan pensar, compran máquinas o compran herramientas que vienen de otros países. Y aunque el color, en teoría, es universal, el idioma no. Y entonces se quedan en el idioma del país de origen. Y tenemos ahí muchas confusiones y muchos problemas dentro de la industria. Por eso dice que tiene que asegurarse que tenga la correcta interpretación de las señales. ¿Qué pasa con los trabajadores? Pues los trabajadores tienen que participar en las actividades de capacitación, porque obviamente si nadie va a capacitarse, pues de nada sirve que haya una capacitación ahí disponible. Y respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. Por ejemplo, si una máquina dice que, o por ejemplo aquí, nos dice que debemos de aplicarnos gel antibacterial.
Vamos a suponer que para hacer mi actividad todos los días tendría que aplicarme gel antibacterial y es parte de mis actividades. Y si yo lo ignoro, ahí estoy incumpliendo con lo establecido por mi patrón. ¿Vale? Bien, todas las señaléticas de las que vamos a hablar el día de hoy están compuestas por una forma geométrica, un color en particular y un color de contraste, así como un símbolo. Esos son los elementos principales de una señalética. No olvidarlos. Forma geométrica, color, color contrastante y el símbolo. ¿Sí? Es lo que nos va a decir a qué corresponde cada punto. Bueno, aquí se los puse 2 veces para que ustedes lo puedan visualizar. Luego, ¿cuál es el objetivo de los colores y las señales de seguridad? La primera es llamar la atención, la segunda es ser claras para facilitar su interpretación e informar en caso de una acción específica, en caso de alguna eventualidad, y bueno, cumplirse con la práctica. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, esta, yo creo que esta todas las hemos visto. ¿Qué quiere decir? No fumar, ¿no? Que está prohibido fumar. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos, que se pueda identificar de una forma clara el mensaje que queremos dar. Bien, dentro de los colores de seguridad hay 4 importantes, que es el rojo, que significa paro o por prohibición, material de equipo y sistemas para combates de incendio. El rojo debe de llevar su color de contraste blanco. ¿Sí? El amarillo es una advertencia de peligro, delimitación de áreas, advertencia por material radioactivo y su color de contraste es el negro. El azul es obligación y su color de contraste es el blanco. Si el azul es obligación, entonces ¿esto qué quiere decir? Que es obligatorio el gel antibacterial al entrar a esta sala. ¿Cuántos lo hicieron? Ninguno, ¿verdad? Ni yo. Bueno, el verde. El verde significa condición segura y su color de contraste es el blanco, ¿vale? Bien. Estos colores de contraste, ustedes como diseñadores los tienen que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo venga y ponga esto con un fondo negro. A lo mejor ustedes van a decir, no, pues es que se ve más bonito con el fondo negro, pero ya ahí ya no estoy cumpliendo con el carácter de obligación que me dice la norma. Entonces es rojo, seguridad, paro, prohibición, amarillo, advertencia, azul, obligación y verde, condición segura. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno. Bien, aquí un pequeño repaso. El rojo, que es el color que nos significa paro y prohibición, lo vamos a encontrar en alto, en dispositivos de desconexión para emergencias, en señalamientos para prohibir y en material contra incendio. Pensemos ahorita, ¿todos conocemos un extintor? Sí. ¿De qué color son los extintores? Entonces, ahí estamos cumpliendo con esta parte. ¿Sí? Por eso son rojos los extintores. ¿Y qué color de contraste tienen los extintores? Blanco. Rojo con blanco. Amarillo, señal de advertencia, advertencia de peligro, delimitación de áreas, advertencia de peligro por radiaciones ionizantes. El amarillo nos va a limitar las áreas. Bueno, aquí no tenemos, pero ¿han visto que en algunas escaleras le ponen una cinta? ¿De qué color es esa cinta? ¿Amarillo con? Porque el color de contraste es el negro para el amarillo, correcto. El verde es una condición segura, es decir, tuberías que son, en este caso dice tuberías que son de bajo riesgo o zonas de seguridad y primeros auxilios. ¿Qué señalética hemos visto en color verde? Y aquí, sí hay. Salidas de emergencia. ¿Y su color de contraste es? Blanco, correcto. Azul. Azul, obligación. Señalamientos para realizar acciones específicas.
¿Y qué dice aquí? Favor de aplicar gel antibacterial. Si nosotros no tuviéramos esta indicación, teóricamente deberíamos entender que es obligatorio colocarse gel antibacterial al entrar a la sala. Así que está bien. Como ustedes son diseñadores, vamos a insistir mucho en el color de contraste. Porque el año pasado que estuve con sus compañeros, ellos estaban diseñando unas cosas muy bonitas para algunos lugares en específico, pero no estaban tomando en cuenta estos puntos. Y decían, no, es que yo voy a poner una jarocha así y así, y para que señalice esto. Pues sí, la idea era buena, ¿no? Era muy original, pero en realidad no iba a ser universal. Recuerden ustedes que el hecho de que tenga estas figuras también tiene que ver para cualquier tipo de lenguaje. Si viene alguna persona que hable inglés, pues obviamente, o sea, que no solamente hable inglés, obviamente él no va a entender lo que dice aquí, pero quizás viendo la figura, ¿sí? Ayer fui al cine y en el cine solo hay una M muy grande en la puerta, no hay ninguna figura, no hay nada. Y entonces, por un momento me saqué de onda porque entró un hombre al baño que tiene la M. Me quedé pensando, dije, ah, caray, ¿será M de masculino? Y entonces me empecé a buscar y pues no había nadie, ya volteé a ver y no, pues el baño de hombres tenía la H. ¿Qué pasó? Que esta persona era de Estados Unidos y para él pues la M era de man y no había ninguna otra figura que le ayudara. Entonces esa parte pues también tenemos que cuidar. Así que, color rojo, ¿qué color de contraste? Blanco. Amarillo, ¿color de contraste? Verde. ¿Azul? ¿Seguros? También pueden tener el magenta en el caso del amarillo. Esto es por una normativa de la OSHA. Y la OSHA son normativas de Estados Unidos y permiten que el magenta sea color de contraste del amarillo, pero es el único. ¿Vale? Bien, muy bien. Sí pusieron atención. Ahí estaba por si no habían puesto atención. Bien, las figuras geométricas. Sucede lo mismo con las figuras geométricas. Cuando nosotros tenemos un círculo con una línea en diagonal, significa prohibición. Como hace rato vimos, prohibido fumar, ¿no? Era un círculo con una línea y adentro había un cigarro. Obligación. La forma geométrica va a ser un círculo y va a tener una descripción de una acción obligatoria. ¿Qué forma geométrica tenemos aquí? Un círculo con nuestra descripción obligatoria. Precaución va a ser un triángulo. ¿De qué tipo es este triángulo? Equilátero, porque advierte un peligro. Y de informativas van a ser un cuadrado o un rectángulo, como esta. Esta es una señalética informativa. Bien, entonces recordemos, prohibición, se prohíbe el comportamiento susceptible que provoca un riesgo, o sea, prohibido fumar. Obligación, descripción de una acción obligatoria. ¿Qué quiere decir este? Usar casco. Precaución, advierte un peligro. ¿Este qué quiere decir? Alto voltaje o descarga eléctrica. Y información, ¿este qué quiere decir? Punto de reunión, correcto. Entonces, vamos a ver un pequeño video.
Mejor se fue de vacaciones, dice. Bien, ¿qué vieron ustedes en el video? Aparte de que está chistosón. ¿Qué errores pudieron percibir en el video? O sea, no errores del video, sino errores en cuanto a la señalética. ¿Qué errores pudieron percibir? Así es, no era clara. ¿Qué más? Correcto, esos puntos son importantes. Como les decía al principio, la señalética tiene que ser clara y ahora hablamos de la ubicación también. Por supuesto que al hablar de la ubicación, también la señalética debe de tener un cierto tamaño. Entonces, ahora que ya sabemos bien, por ejemplo, esta señal de Wi-Fi, ¿cómo debería ser? ¿De qué tipo es esta señal? Esta señal que dice que hay Wi-Fi aquí. Informativa. ¿Cuadrada debería ser? Perfecto. Gigi, pásale un regalito aquí al compañero. Muy bien. Me siento bien porque me están poniendo atención. Sí. Bien, bueno, las señales de prohibición. ¿Qué deben de llevar las señales de prohibición? Es una línea diametral oblicua, es decir, inclinada a 45 grados. Y el 35% de la señal debe de quedar cubierto. Es decir, la imagen que nosotros pongamos en la parte de atrás tiene que quedar cubierto con el 35% de esta señal. No debe de verse completa, sino no se vale que pongamos la señal de atrás más grande y esta más pequeña, ¿no? Entonces, 45 grados y 35%. La de obligación debe de ser un círculo de color azul que tiene que cubrir el 50% de la superficie de la señal. O sea, es decir, podemos tener la imagen en la parte de atrás con nuestro color de contraste, pero el color azul tiene que cubrir el 50% de la señal. Por eso es que si se dan cuenta aquí, las caras no están de color blanco y están de color azul, porque estoy cubriendo el 50% de mi señal. Los triángulos equiláteros amarillos también deberán de cubrir como mínimo el 50% de la señal con sus bordes negros. Y bueno, pues hay algunos ya, como el signo de admiración, que es la señal general para precaución, el cráneo con 2 huesos largos cruzados por detrás es la señal para sustancia tóxica, y una mano incompleta sobre una probeta es sustancia corrosiva. Líquidos inflamables es la imagen de la flama. ¿Y por qué esta está en amarillo y no en rojo? Porque puede llegar a incendiarse. No es que esté incendiándose. Exacto. No me está informando de que yo tengo que hacer algo con ese incendio.
Pásale a la compañera también, por favor. No es que se esté incendiando en ese momento, sino que me está diciendo que mi sustancia puede incendiarse. Y no es informativa, sino es de precaución. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo que esto representa. No hay preguntas todas. Pero, por ejemplo, luego en las señalizaciones de alto, a veces están como que en hexágono. En hexágono. Porque son señales de tránsito. Y las señales de tránsito no les aplica esta norma en específico. Se lleva otros detalles, digamos, en cuestión de diseño. Me parece que los colores son iguales, pero sí la interpretación cambia. Esto es más como para industrial, pero también, como les decía hace rato, aplica para todos los lugares en donde podamos tener un peligro. Si vieron al final del video, el personaje decía, pues yo me voy de vacaciones y me olvido de todo. Pero no, porque ¿qué pasa? En los hoteles hay señales de emergencia, hay extintores, hay obligatoriedades, o sea, al final te vas a encontrar con señalética también. O sea, él quería huir, pero no. ¿Vale? En este caso, bueno, para el contraincendio, la forma cuadrada o rectangular de igual manera deberá cubrir el 50% de la superficie y bueno, pues la ubicación de un extintor o la ubicación de un hidrante o de una manguera. Si se fijan en algunos centros comerciales están en un encabinado que también es de color rojo y en la parte de arriba van a encontrar como este tipo de señalética y debe cubrir el 50%. Okay. Algunos ejemplos de la señalética de color verde, que es la informativa, donde no tenemos riesgos. Tenemos rutas de evacuación que pueden ser en cuadrados o en rectángulos. Esto es cuando un lugar donde pueden, no quiere decir que puedan ducharse, sino donde hubo algún riesgo de alguna exposición a alguna sustancia química y necesitan, digamos que de alguna manera es lavarse por completo. O puede haber lavaojos, como en este caso. Lo que vimos en el video del botiquín, que por cierto se lo cambiaban de lugar por la máquina de café, y las salidas de emergencia. De igual manera, tenemos que cubrir el 50% de la superficie y se utiliza básicamente para salidas de emergencia e instalaciones de primeros auxilios. También esta es informativa, es la señal universal para la parte de discapacitados, tiene que cubrir el 50% y se tiene que ubicar en rutas o espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad. Y también va de color azul. Bien, dentro de aquí ya vimos toda la simbología que se aplica en cuestión de seguridad e higiene. Dentro de lo que nos falta aquí ver es un poco la parte de las dimensiones del símbolo, lo que va dentro no debe de exceder el 60% de la altura de la señal. En los apéndices de la norma, que igual le puedo hacer llegar la norma a la maestra Rosy, para que ustedes la puedan consultar. En estos apéndices les va a decir, van a venir una serie de ejemplos con esas alturas de los símbolos. ¿Vale? Dice, cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal de seguridad e higiene que no esté contemplando en los apéndices, pues sí se permite un diseño particular, pero tiene que tener las indicaciones de ser universal. Esto que les platicaba del año pasado de sus compañeros que decían, yo voy a poner una jarocha señalando la salida de emergencia. Puede ser que la norma lo permita, pero tienes que asegurarte que sea de tal manera la postura del cuerpo que realmente esté señalando una salida de emergencia. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de diseños. Los textos. Como se dan cuenta aquí, tenemos un texto. La norma permite que tengamos un texto en nuestras señales para, y lo que debemos cuidar aquí es la altura del texto y que todos los renglones no sean mayor a la mitad de la altura de la señal.
Es decir, esto no tiene que ser más grande de la mitad de la señal. Eso hay que tener cuidado también en la parte del diseño, porque si hacemos esto muy grande, pues esto no va a estar proporcional y no va a cumplir con la norma. ¿Qué más? Puede ser un refuerzo a la información que estamos queriendo dar, es decir, si la señal ya es clara o el símbolo ya es claro, pero además le queremos agregar algo para asegurarnos que la persona lo entienda, pues es válido por la norma. Bueno, aquí viene la parte interesante. ¿A qué distancia, bueno, más bien, de qué tamaño debe de ser mi señal? ¿Qué se imaginan ustedes? O sea, sí hay más o menos, está la fórmula, pero ¿qué se imaginan cuando yo voy a diseñar una señal? ¿De qué tamaño debe de ser? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿No? O sea, ¿qué parámetros deben tomar Ajá. en cuenta para diseñar? Un poco sí. ¿Qué más? ¿La altura de? ¿Del lugar o de la señal? No, la altura de donde va a estar la señal, porque si está muy arriba, pues no se ve a la altura de la vista, si está muy abajo. Ok, muy bien. ¿Qué más? También eso de como el promedio de la altura de la persona, para dar un promedio. No, es así, ya te me alejaste un poquito. Gigi, ¿nos alcanza todavía para que le des la compañía? Por favor. ¿Sí? ¿Esa cuántos metros de distancia te puede determinar? Sí, también. A ellos tres, por a ellos. Dale, ahí. Y a ella. Ya, gracias. Sí, todo esto tiene que ver. Imagínense que yo estoy media cegata, ¿no? Y entonces necesito ver una señal desde aquí. Si la señal fuera del tamaño del apagador, ¿creen ustedes que yo desde aquí voy a alcanzar a verla? Pues no, ¿no? Entonces, necesitamos tomar en cuenta, sí, como dijeron los compañeros, la altura desde donde lo va a ver la persona, sí. La distancia desde donde lo va a ver la persona, sí. Y entonces aquí nos dice, y entra esta formulita, que para cuando ustedes diseñen, la van a ocupar. Es la superficie de la señal en metros cuadrados, es S. Y va a ser mayor o igual a la distancia máxima de observación en metros. Es decir, a cuántos metros de distancia yo espero que una persona vea la señal que estoy diseñando, al cuadrado. Y bueno, sobre 2000. No me pregunten por qué sobre 2000, porque así viene la norma y no me la puedo saber toda, ¿no? Esta relación aplica para distancias desde 5 a 50 metros. Para distancias menores de 5 metros, las señales tienen que tener como estándar 125 metros cuadrados. 125 centímetros cuadrados. Para distancias mayores de 50 metros, el área de las señales debe de ser al menos de 12.500 centímetros cuadrados, es decir, tiene que ser muy grande. ¿Qué pasa con las señales en la carretera? ¿Desde dónde las vamos a ver? ¿Por qué tienen que ser? Pues, obviamente hay más de 50 metros de distancia, por eso son de ese tamaño. Así que, muy bien. En la norma viene una guía de referencia de acuerdo a cuántos metros de distancia, la superficie mínima y si lo requiero en cuadrado, círculo, triángulo o rectángulo. Que para este momento ya sabemos para qué es cada cosa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Conste el examen. Bueno, va. Dice, en caso de las señales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes, está permitido por la normativa que podamos poner una luz, digamos, en la señal para resaltarla. Y entonces, bueno, pues se puede ser de color blanco o
con una especie de contraste como amarillo verdoso, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Y se puede poner en los contornos de la señal. En condiciones normales, para una señal de seguridad debe existir una iluminación de 50 luxes como mínimo. Nosotros para que se den idea de cuántos son 50 luxes, en realidad es muy bajito. Nosotros para un aula como esta, la mínima tendrían que ser 1000 luxes. Entonces con las 2 lámparas debemos cubrir esos 1000 luxes. O sea, estos 50 luxes es, vaya, es que no sé cómo qué ponerles de ejemplo. La lámpara del celular da mucho más ajá, como un foquito de Navidad probablemente. Bien, es importante que por ejemplo, para las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes, ¿qué es una radiación ionizante? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, eso es más para la industria nuclear, pero la fuente, digamos que no han visto Los Simpson, ¿verdad? La fuente, la señal universal para ese tipo de radiaciones es esta. También tiene sus cuestiones de diseño. Y bueno, hasta aquí, por el momento ha sido mi participación.